Convives con Espasticidad, la asociación que fundé junto a varios amigos, incluso médicos que me trataron, es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la autonomía personal de las personas que conviven con espasticidad y por ende con la discapacidad. Queremos quitarle al azar y a la desinformación la oportunidad de limitar una vida. ¿Y por qué? Porque yo nací de 5 meses y medio y unos médicos le dijeron a mis padres que iba a ser un vegetal. Si ellos no hubieran visto, no se hubieran dado cuenta de que cuando ellos reñían yo lloraba y cuando ellos me hacían calantoñas sonreía, si hubieran conformado con ese diagnóstico, con ese pronóstico, mi vida sería totalmente diferente. Es decir, la información es poder y lo que promovemos es que las personas con discapacidad y sus familias sean protagonistas de su propia vida. Somos pioneros en escuelas de afrontamiento para plantarle cara a la discapacidad de forma positiva y saber que la discapacidad es una parte más de tu vida, no tiene que conformar tu vida por entero. Y la verdad es que estoy sumamente agradecida a estos premios porque además me da la oportunidad de visibilizar que otros jóvenes con mucho más talento que yo y también con discapacidad pueden liderar proyectos y ser agentes de cambio primero en su propia vida y luego en la sociedad.